Todo lo que has dicho parece que no crees que este caso estuviera realmente diseñado para proceder. No planean un enfrentamiento judicial. Y de ninguna manera. Por cierto, hablé con Libby Locke y Tom Clare hace mucho tiempo sobre difamación y me dijeron que no procediera porque el estándar era muy alto. Y yo tenía un caso muy claro en el que alguien dijo una mentira descarada sobre mí, por la que de hecho rebatimos de inmediato. Ya los habías manejado. Sí. Tengo correos esta es la parte graciosa. Tengo correos, te amamos, adoramos tu programa. Son desalmados, ambos. Sí, claramente. Sí. El motivo aquí es el dinero. Lo cual está bien, si eso es lo que quieres que sea tu legado, porque en el fondo de este caso, de lo que la mayoría debería estar hablando es de su defensa, y es esta. Estoy admitiendo lo que nunca habían hecho antes, ahora admiten que Macron solo tenía 14 años cuando se conocieron en esa obra de teatro. 15, dice ella cuando sea que ocurrió este romance. Y en mi demanda admiten que los padres de Emmanuel Macron lo sacaron de la escuela por esta relación. ¿Entiendes? Como la audacia de soy una pervertida, me metí con un estudiante y tengo la audacia de demandar. O sea, ¿qué está pasando en Francia, right? Para que pongas eso tan deliberadamente en una demanda? Lo que, por cierto, desmiente sus afirmaciones anteriores. Cuando se postuló por primera vez, la prensa dijo que tenía 17. Luego, cuando Xavier Poussard demostró que eso no era cierto, de repente decimos que tenía 16. Ahora los tenemos escribiendo que tenía 15, pero la verdad es que Emmanuel Macron tenía 14. Y no pueden retractarse de esa verdad porque ella tiene... ¿Eso no es abuso de menores? Ahí está. Es otra cosa importante. Ahora está desesperada por mantenerlo en 15. Brigitte quiere mantenerlo en 15. No, él tenía 14 cuando estaba en esa obra, que ella dice que lo vio y como, ya sabes, los chicos de 14 años, supongo que como mujer de 40 años quedarías tan cautivada por un niño de 14 años en el escenario. Estaba en esta obra... Olvido el nombre francés de Milan Kundera y ahí ella alega que lo vio y él era un adelantado a su tiempo, un sabio, tan brillante en su actuación que... Es apenas un niño pequeño. Es un niño y esta es una historia espeluznante y sádica. Y mientras más aprendes cuánto mintió la prensa sobre esa historia, o sea, incluso al principio, cuando él se postulaba, dijo que Brigitte Macron era una maestra irresistiblemente sexy. La comparaban con Claudia Schiffer. Y luego, cuando Xavier y estos periodistas consiguieron documentos y evidencia fotográfica de cómo se veía Brigitte entonces, parecía un hombre en medio de una transición, ¿sabes? Y entonces, incluso eso, o sea, la forma en que la prensa mintió para vender, esta relación espeluznante es algo que debería preocupar a todos. Creas o no que es un hombre, lo que tienes es una pareja que deliberadamente se está saliendo con la suya. En el mejor de los casos, con algo como un abuso descarado, una perversión sexual, sin duda. Él es quien dirige, el país. No es un tipo cualquiera. Eso es... Sí. Eso no se discute en absoluto, para nada. No, sí se disputó. Al principio dijeron que tenía 17 y ahora dice que 15. Macron tenía apenas 14 años. Me quedo con 15 y digo que eso está mal. Sí, claro. ¿De verdad necesitamos ir por ahí? Bueno, o sea, 15, digo, eso es algo totalmente diferente. Y eso fue los comentarios debajo de la entrevista de Jake Tapper con Tom Clare. La gente, y esta es la izquierda, su programa estaba indignada. Decían, ¿cómo puedes defender esto? Le pregunté a Tom Clare en mi programa mientras desglosaba el abuso de menores que los rodea. Es una órbita de personas culpables y que han admitido haber abusado de sus hijos. Estos son sus amigos. Por eso está enojada, porque digo, no son solo ellos. Es este tipo, él financió la campaña, luego tuvo que salir a decir, sí, abusé de mi hijastro y hijastra. Escribió un libro al respecto. Una persona admitió eso. ¿Y son amigos cercanos de los Macron? Sí, su abogado actual. ¿Quién fue el ministro de Finanzas? Brigitte lo eligió personalmente para ser el ministro de Finanzas de Francia. Se llama Éric Dupond-Moretti. Este fue mi episodio de hace 2 días. Por supuesto, porque todos en su órbita, no sé, tienen una interesante historia de pedofilia. ¿Tienes algún amigo que sea pedófilo? Ninguno. Simplemente no pueden dejar de encontrar amigos involucrados en estos locos escándalos de pedofilia. Y Éric Dupond-Moretti se hizo famoso como el abogado que interviene en nombre del agresor. En este caso, es casi siempre incesto, por cierto, en todos los casos en los que se involucra. Y convence a la corte, como lo hizo en un caso llamado el caso Maniches, de que, ok, sí, es incesto, sí, ha estado violando a su hija, pero es famoso por esto. Incesto feliz. Lo vendió a la corte y logró que le redujeran la sentencia. Había violado a 2 de sus hijas. No puede ser. No estoy bromeando. Puedes buscarlo en Wikipedia, nada menos. Y le vendió esto a la corte, acuñó la frase junto con otra persona otro abogado, a quien Emmanuel también le otorgó la Medalla de la Libertad.
y le dijeron a la corte de Amiens, que es donde nacieron tanto Brigitte como Emmanuel, que deberían liberar a este tipo porque ama a su hija. Ahora tiene 21, así que no importa, honestamente es culpa de la mamá, ellos los animan a todos a dormir juntos, y así lo hicieron, lo liberaron antes de tiempo, y luego su hija intentó escapar de él. Y él la mató, ya sabe. Así que ¿este es quién? Este es el tipo que está en los noticieros diciendo vamos a ir tras Candace Owens porque esto es un asunto de Estado. Y tiene toda esta historia sobre cómo estoy siendo financiada por Rusia, porque siempre es Rusia, como todos sabemos. Tiene que ser Rusia. ¿Financiada por Rusia? Su teoría, entonces, esto se siente como la especie de etapa final de algo. Odio la frase élite global porque suena muy espeluznante o lo que sea, pero eso es lo que es. Los depravados, ni élite, son depravados. Y han estado manejando el juego por tanto tiempo que ya ni siquiera se están volviendo creativos. Siempre hay una parte de la ciudad con depravados. Toda sociedad tiene a los depravados, la comunidad depravada. Pero ¿ha habido, desde Roma, realmente toda una clase de gente depravada con tanto poder? Eso es lo que me pregunto. Creo que sí. Mientras más estudio y más observo este panorama. Porque al principio, ya sabes, pasas por este periodo en el que te preguntas, ¿estoy loca? O todos defienden que violen a niños, esto no puede ser, esto no puede estar bien. Como que alguien se va a levantar y a decir algo. Y lo único que puedes hacer en esos momentos en los que te preguntas si esta podría ser la circunstancia es educarte más. Y encuentro que cualquier área en la que tengan una especie de respuesta desmesurada, donde se enojan mucho por algo tan simple, es donde debes presionar más. Y esto lo hice con, por ejemplo, Freud. Dije en mi programa que, era un pervertido que se metía con niños y el incesto. Su teoría, culpando a los niños de que sus padres fueran incestuosos, y la reacción de la prensa fue ¿cómo se atreve? Y está muerto, ¿por qué defienden a este? No es estadounidense. Él presentó una teoría de que estos niños violados por sus padres en realidad se sentían atraídos por ellos. ¿Por qué defienden esto? Y luego me eduqué al respecto y empecé a leer libros y atónita. Sí, esto es algo que él realmente hacía. Y lo aprendí de la persona que controla los archivos de Sigmund Freud, quien escribió este increíble libro llamado El asalto a la verdad. Pero hay un hilo conductor que te lleva de vuelta a París cada vez, ya sea que hables de Epstein, Ghislaine Maxwell o de Emmanuel Macron y Brigitte o de Sigmund Freud. Él estudió y luego se le ocurrió esta teoría mientras estudiaba con Charcot en París, de que en realidad, aunque vemos toda esta evidencia de que estos niños son violados, es su culpa porque se sienten atraídos por sus padres. Y para este tipo que dio la voz de alarma años después, estaba trabajando con Anna Freud y a cargo de los archivos. Se llama Jeffrey Masson. Lo echaron de los archivos, por decir la verdad. Un caso muy famoso. Sí, lo echaron de allí. Pero aún así escribió el libro. Él tenía todas las cartas. Publicó las cartas para demostrar que Freud sabía que estos niños eran violados. Y vaya que lo atacaron por eso. Vaya que lo atacaron por eso también, ¿eh? Pero esto es lo interesante de eso. Él publica ese libro, El asalto a la verdad, y Ana se lo permitió porque ella podría haber detenido el libro, y Anna Freud eligió no detener el libro. Creo que ella quería que el secreto saliera a la luz, pero repasas estas historias y una y otra vez te encuentras con este tema tan oscuro de niños que son violados, ¿no? Y es incestuoso, como dije, mientras hablan de Jeffrey Epstein. ¿Por qué seguimos volviendo a este tema? ¿Por qué los medios se confabulan para encubrirlo? Pensé que sin importar el espectro, izquierda o derecha, al tratarse de niños, asesinato o violación, todos acordábamos defender vidas inocentes. Entonces hay que presionar y preguntarse cuál es la teología aquí, porque todo, como mi esposo me ha enseñado, tiene una teología. Están siendo guiados y por una teología. Y mientras el resto del mundo es impulsado hacia ser agnóstico o ser abiertamente ateo, creo que la gente que está en el control está siendo arrastrada por... No son ateos en absoluto. No son ateos, ¿no? Oh, no podría estar más de acuerdo. Es interesante. Uno de mis hijos más listos me dijo. Hoy, de hecho, me dijo, el abuso de menores es el único crimen, sin justificación. Y nunca lo había pensado de esa manera. Y es como el asesinato, por supuesto, ya sabes, el asesinato está mal. Claro que hay muchas circunstancias en las que puedo imaginar cometer un asesinato e irme al infierno por ello. Pero, puedo imaginar enojarme tanto que le dispare a alguien o robar, mentir, pero no es posible. Imaginar una justificación para abusar de un niño, para ser sexual con un niño, y tampoco es posible. Imaginar de todos los pecados que puedo imaginar cometer en cierta circunstancia. Como que eso simplemente ni siquiera puedo comprenderlo. No es atractivo de ninguna manera. Nunca pensarías en querer hacer eso. Así que
tiene que ser espiritual. Es espiritual para ellos. Y por eso al estudiar a Sigmund Freud me di cuenta de por qué se alteraron tanto cuando como que siempre doy con algo y luego hay esta reacción. Es como, no puedes hacer eso. Sí. Entonces digo, ok, esto me preocupa porque hay algo que no quieren que sepa y ahora tengo curiosidad. Si me hubieran dejado en paz, juro que ni siquiera habría indagado. Pero lo que aprendes sobre Sigmund Freud es que eso fue lo que él realmente popularizó. O sea, el movimiento psicoanalítico fue literalmente un movimiento para popularizar el gaslighting, y de esto no hay duda. Como dije, puedes leer los archivos de Sigmund Freud. Este tipo no teorizaba esto, que esto pasaba. Tuvo acceso, aprendió alemán, leyó los archivos, alertó a Anna Freud y le dijo, ¿sabías que tu papá sabía que estos niños eran violados y aún así le mintió al público? Y ella le dice, sí, tal vez no publiques eso. Ella lo dejó publicar. Creo que fue un grito de auxilio de su parte. Esa es mi teoría. El segundo libro a leer. Una vez que llegas a eso y dices, ¿cuál es esta teología que lo guía? ¿Por qué Sigmund Freud reconoció, como lo hizo abiertamente, que todos estos niños eran violados? Porque él estaba en la morgue. Algunos de estos niños morían por sus heridas. Y él estaba en la morgue en París. Él vio esto de primera mano, no había discusión, la literatura ha sido publicada, está estudiando con Charcot. Y luego da este giro repentino cuando cumple 35 años y dice, no importa, estos niños no están siendo abusados, están atraídos por sus padres. Son los provocadores sexuales. David Bachan publicó un libro y lo relaciona con... Y presenta un argumento muy sólido y luego prueba su teoría de que se llama Sigmund Freud y la tradición mística judía. Él lo relaciona con la cábala, esta idea agnóstica de descender al infierno para ser elevado y que lo peor que podrías hacer, el peor de los pecados, ellos creen en el pecado sagrado, es dañar a un niño. De nuevo, cito a estas personas porque sé que al hablar de Sigmund Freud siempre surge el antisemitismo. Estas personas que escribieron estos libros son judíos. Jeffrey Masson es judío askenazí. David Bachan es un judío askenazí. Estas personas son profesores y, ya sabes, tienen sus credenciales aquí para llegar a estas conclusiones. Y lo que él teoriza en este libro es que Sigmund Freud estaba popularizando la cábala a través de la psicoanalítica y la razón por la que esperó hasta los 35 años, como él explica, es que en la tradición de la cábala no lo hacen. Creen que es tan poderosa, sea lo que sea la cábala, y no estoy educada en la cábala, lo admito, pero sea lo que sea. No se lo cuentan a sus hijos hasta los 35. Cuando Sigmund Freud tenía 35, recibió una Biblia hebrea de su padre, supongo que creen en la numerología o lo que sea, y de repente despertó a cualquier aspecto de la cábala que fuera. Después de que David Bachan publicó el libro, un rabino se le acercó, se puso en contacto con el rabino y habló con este rabino, quien le dijo que sí. Sigmund Freud era un cabalista porque lo conocía personalmente y tenía un Zohar en su apartamento o en su casa. Y entonces verificó que su teoría, al leer sus escritos, era correcta y que era un cabalista. Y por eso creo que es importante que la gente, como yo que empecé un club de lectura, lea estos libros, o sea, no me crean a mí. Y siempre digo, sí, tenemos que dejar de caer en este credencialismo. No deberían escucharme por ser Candace Owens. Tengo un podcast, quiero que lean estos libros y reconozcan que algo muy malo pasa en este mundo. Y cuando señalamos estos hechos, a todos nos hacen gaslighting. O sea, de repente nos dicen que tener una respuesta, como un solo ejemplo ahora mismo, a los niños que mueren en Gaza, nos convierte en monstruos. Bueno, Sigmund Freud es quien introdujo la idea de que el gaslighting podría ser una estrategia eficaz. Y el gaslighting, según lo entiendo, es el proceso de invertir la culpa. Te doy un puñetazo y te acuso de agredirme. ¿Cómo te atreves a pegarme? Se siente como si los medios nos hicieran gaslighting constantemente. Pues sí se siente como que hay un montón de gente echándose la culpa. Lo veo en un contexto muy diferente, pero es en la economía. Es como que, ya sabes, la clase trabajadora en Estados Unidos ha estado como completamente bajo ataque. No es accidental. Fueron como que el blanco para la extinción y tratados con el máximo desprecio. Y luego son como culpados por sus actitudes medievales, que todos son racistas o lo que sea. Es como, no, de hecho creo que ellos son los que no están ganando. Parecen estar perdiendo en un trato que está enriqueciendo a mucha otra gente. ¿Por qué los estamos atacando? Bueno, entonces te llaman racista, ¿no? Te llaman racista por darte cuenta de eso. Y esta gente que dice, solo quiero poder alimentar a mis familias, ir a trabajar y sentirme bien por eso. Sí. Nada que ver con la raza. ¿Cómo se metió aquí? Pero ese es un elemento de eso, y una de las cosas que hay que reconocer sobre Freud es que así que la familia Freud crea un movimiento psicoanalítico, Sigmund Freud lo hace, le hacen gaslighting a la gente, luego eso se convierte en propaganda moderna, es la familia Freud-Bernays, es la misma familia. Edward Bernays creó la propaganda durante la Segunda Guerra Mundial.
La OSS lo usaba para averiguar cómo popularizar, cómo convencer a una población de ir a la guerra, de odiar a los alemanes. Este es el tipo que trajeron, es lo mismo. El movimiento psicoanalítico se convierte en propaganda con Edward Bernays y luego en RP. La persona de RP más grande del mundo sigue siendo de la familia Freud. La familia Freud son los RP de la realeza, se llama Matthew Freud. ¿Puedes trazar una línea directa para entender esto? Creo que Matthew Freud estuvo casado con la hija de Rupert Murdoch. Es verdad, es absolutamente correcto. Y por eso es algo muy interesante. Solo un apunte. Sí, y es importante que la gente reconozca esto. Esta gente ha tenido una ventaja tremenda, ¿ok? Saben cómo funciona la mente, han hecho estos experimentos con gente, han tenido esta relación con el Estado desde siempre. De hecho, ellos son el Estado, no es que tengan una relación con él, para ser honestas. Y lo que intentan hacer constantemente es infectar tu mente, ¿ok? Imagínate ser ese niño que vivió esta experiencia horrible y ahora tienes a un adulto diciéndote en tu cara que eso nunca pasó, que estás loco y que lo que te pasa es que te sientes atraído por tu papá. Eso es lo que nos hacen a todos mucho más devastador cuando le pasa a un niño en ese sentido siniestro. Pero cuando ves el aparato mediático hoy y nos hacen gaslighting como en el caso de Brigitte Macron, es el mayor gaslighting que he visto, donde podrías desmentir esto en un segundo, pero no lo haces. Y nos llamas trastornados, locos y antisemitas por preocuparnos por un niño palestino muerto y tú. Es como que esto es, sí, ellos crearon este sistema. Y la única forma de derrotarlo es que primero tenemos que entenderlo. Por eso realmente animo a la gente a que se eduque. Y simplemente me propuse porque constantemente recibía esta acusación como de antisemita por hablar de Sigmund Freud, que dije, ¿saben qué voy a hacer? Solo voy a leer a historiadores israelíes y solo voy a leer libros judíos, libros escritos por autores judíos para que podamos de una vez disipar el rumor. Nunca había oído eso. Interesante. Sigmund Freud ha estado y dejado de estar de moda. Bueno, estaba muy de moda cuando yo era joven y luego... Estaba muy de moda en su momento. Sí, luego fue bajado del pedestal por las feministas, si mal no recuerdo, debido a sus opiniones impopulares sobre las mujeres, llamándolas histéricas, entre otras cosas. Pero yo no recuerdo que Sigmund Freud fuera como una figura protegida. ¿Desde cuándo criticarlo es un crimen de odio, yo? Me extrañó tanto que hice un episodio en Daily Wire. No creo que fuera un tipo religioso, al menos... Exacto, hice un episodio y estaba hablando de también todos sus amigos. Su mejor amigo era este tipo Wilhelm Fliess, que su hijo Robert Fliess salió y dijo, mi padre abusó sexualmente de mí. Todos a su alrededor abusaban sexualmente de sus hijos en Viena, lo cual es... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? He estado en todos lados. Conozco a mucha gente. Nunca he conocido a nadie acusado de abusar de su propio hijo. He conocido gente que ha hecho de todo lo malo, y nunca he conocido a nadie que siquiera haya sido acusado de eso. Y sin embargo, estás describiendo 2 grupos de personas. Gente poderosa, gente famosa, donde como que montones de personas en su órbita han sido acusadas o de hecho han cometido abuso infantil. Bueno, déjame decirte que a medida que te adentras en mi serie, o sea, mientras señalo a todos esta órbita a su alrededor de todos los que siguen cometiendo pedofilia accidentalmente, defendiendo a pedófilos, lo que sea, la mejor parte es, para mí, que como que se ríen en tu cara, que quieren que sepas que hay un elemento que es parcialmente sádico. Retrato presidencial, Emmanuel Macron recargado en un escritorio, todo el mundo tiene que hacer esto, recargarse en un escritorio. Sí. Obviamente el retrato presidencial oficial, él elige poner un libro y ha dicho en múltiples entrevistas que su autor favorito es André Gide. Sobre la mesa, André Gide es un autor que de hecho admitió abiertamente que era un pedófilo. Sí, un pedófilo, era un pederasta y específicamente solo abusaba de niños pequeños y él iba a Argelia, Marruecos, y escribía libros basados en sus experiencias. El presidente de Francia eligió poner ese libro, un libro de André Gide en su escritorio para su retrato presidencial oficial, como si no hubiera otro libro que pudieras haber elegido para poner ahí. Hay un elemento en el que ellos creo que han acumulado tanto poder. Y es bastante interesante porque creo que tal vez Daryl Cooper te contó sobre esto. Pero entrando en el tema de el padre de Bill Barr, Donald Barr, Sí. quien escribió ese libro raro. Sí.
el espacio, se llama Espacio algo, Relaciones Espaciales de Donald Barr, donde predice una colonia de Khosars, como él los llama, Khosars, K-O-S-S-A-R-S, lo deletrea. Están tan aburridos de su poder, aburridos de ser la élite, de salirse con la suya en todo, y luego predice, como en este libro, a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Es muy extraño, entendido. Y él también estuvo, ya sabes, en la OSS, la precursora de la CIA. Pero hay un elemento cuando veo a Emmanuel Macron haciendo eso, como si quisieran que los atraparan, y tienen tanto poder que saben que no habrá consecuencias. Y dices, ¿por qué harías esto? Podrías haber puesto cualquier otro libro. Podrías haber puesto literalmente cualquier otro libro en tu escritorio, pero elegiste a alguien que admitió, que nunca negó el hecho de que iba a Marruecos y que simplemente le gustaban los niños pequeños. Gracias por ver nuestro canal, esperamos que te suscribas y puedes darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que producimos un video. Esperamos que lo hagas.